Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir dialogando juntos, reflexionando juntos acerca de la forma en que Dios obra en nuestras vidas para transformarnos, para crear en nosotros una nueva realidad y hacer de nosotros una nueva creación. Una nueva creación que vive en el poder de Dios, de ese Dios que es real, tan real que vino a esta tierra a vivir entre nosotros. Hemos estado hablando de la escalera de la santificación. Y yo quiero ahora añadir a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 7, luego que se habla de la piedad. Pedro dice que a eso hay que añadirle, si uno está creciendo en la gracia, si hay un desarrollo espiritual, afecto fraternal. Quiero que notes por un momento que todo el planteamiento que nos hace Segunda de Pedro 1 del 5 al 7 tiene que ver con la transformación del carácter, no simplemente con la personalidad. Nosotros podemos desarrollar una personalidad religiosa, unas conductas externas religiosas, orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, vestirnos de determinada manera, comer de determinada forma. Todo eso tiene que ver con la conducta religiosa. Y eso marca una personalidad religiosa, muestra la personalidad religiosa que nosotros tenemos. Pero el planteamiento que nos hace Pedro tiene que ver con el carácter, con la transformación del carácter. Lo único que vamos a llevar al cielo. Así que ahora Pedro está diciendo que en esta escalera de la santificación, en todo este proceso de la santificación, hay que añadir el afecto fraternal. Luego dirá que al afecto fraternal hay que añadir el amor, por lo cual no debiéramos confundir el afecto fraternal con el amor. Ya veremos qué quiere decir Pedro cuando dice también añadir amor. Pero hoy nos vamos a centrar en el afecto fraternal. La expresión misma nos habla de ese tipo de afecto, de cariño, de sentimiento que uno tiene hacia una persona cercana. Los padres con sus hijos, los hijos con sus padres, el que se da en la familia, el que nosotros proyectamos también y tenemos con nuestros amigos más íntimos. Ese tipo de afecto, ese tipo de compañerismo, ese tipo de amistad, ese cariño, el afecto fraternal, es algo que se nos dice que debe existir en la vida de un cristiano convertido. Ahora bien, las palabras que transmiten los apóstoles son palabras que hunden sus conceptos en la ética de Jesús. Jesús dio una serie de enseñanzas que ellos oyeron. Jesús transmitió una serie de valores que ellos aprendieron. Y bajo la inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo, ahora ellos proyectan en estas epístolas aspectos que tienen que ver con esas enseñanzas de Jesús. Y en lo que tiene que ver con el afecto fraternal, la forma que tenía Jesús de entender el afecto fraternal era revolucionaria. Mirad, en primer lugar, para él este afecto iba más allá de los lazos de sangre. En cierta ocasión, cuando vienen y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están a la puerta y te buscan, Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre, es mi hermano, sí, es mi familia. Entonces para Jesús el tema del afecto fraternal va más allá de los lazos. Uno puede querer fácilmente a un hijo, a una hija, a un esposo, a una esposa, a una madre, a un padre, a un ser querido, incluso un amigo muy cercano. Pero el planteamiento que nos hace Jesús es totalmente diferente. Jesús nos plantea algo totalmente distinto. Él nos dice que a los que tenemos que amar no son simplemente aquellos con los cuales nos unen los lazos de sangre. El tipo de cariño, el afecto fraternal, no es solamente aquellos con los que nos unen los lazos de sangre. Pero en segundo lugar, en los días de Jesús era muy común, en el pensamiento rabínico, decir que había que amar a los hermanos. ¿Sí? Se tomaban textos como el de Deuteronomio capítulo 19, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se entendía que el prójimo eran los hijos del pueblo, el pueblo de Dios.
En este caso, para un judío, su prójimo era otro judío. Dentro del judaísmo, este concepto fue llevado al extremo por los esenios. Para los esenios, que son una evolución, podríamos decir, del fariseísmo a una escala mucho mayor, solamente sus prójimos eran no otro israelita, no otro judío, no otro creyente, sino solamente un esenio que cumplía la voluntad de Dios como ellos entendían que había que cumplirla. De ahí que los esenios, a la hora de orar por otros, pedían maldiciones para los que no eran esenios. Para los esenios, su prójimo eran solamente ellos, y el afecto fraternal había que brindarlo solamente a ellos. Pero el planteamiento que hace Jesús es totalmente diferente, porque Jesús nos enseña que el prójimo es todo aquel que realmente está a la vera del camino y necesita de mí. Mirad, en la parábola, justamente en la parábola, donde él habla del buen samaritano en el Evangelio de Lucas, Jesús plantea esto y ataca profundamente el nacionalismo y el etnocentrismo religioso judío. Pero el problema es que nosotros, siglos después, no hemos terminado de entender que el afecto fraternal no es solamente a los que comparten mi fe, forman parte de mi comunidad y son miembros de la denominación que tiene las creencias que yo profeso. Si algo nos enseña la parábola que habla del buen samaritano, es que mi prójimo realmente es realmente el que necesita de mí. Y el verdadero prójimo es el que hace de misericordia con el otro. Ahí había un judío tendido a la vera del camino que había sido maltratado, había sido robado, lo habían golpeado, le habían robado todo lo que él tenía, lo habían dejado tirado semimuerto. Y pasa un samaritano. Ya sabéis porque hemos hablado otras veces de cómo se relacionaban los samaritanos con los judíos, que en realidad no se relacionaban, tenían un auténtico desprecio entre ellos. Y el relato nos menciona que primero pasó un levita, y el levita cuando ve al judío tirado a la vera del camino, no se acerca a ayudarlo. Iría muy apurado a cumplir sus deberes religiosos. Luego pasó un sacerdote, también iba al templo a cumplir sus deberes religiosos. Ni el levita ni el sacerdote ayudaron al samaritano, al judío herido, aunque estaban obligados porque era su prójimo desde el punto de vista legal. Pero sin embargo, creían que el cumplimiento de determinadas tareas religiosas a ellos los eximía de ejercer misericordia con esa persona en ese momento. Probablemente porque vivían una vida religiosa, tenían una personalidad religiosa, pero su carácter no tenía amor, no había sido transformado por la gracia. Y de pronto llega el samaritano, y el samaritano, que no era judío, y para el cual ese no era técnicamente su prójimo, no tiene problema en utilizar de afecto fraternal hacia él. ¿Y cómo lo hace? Lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón, sana sus heridas, le paga el hospedaje y le atiende como una persona necesitada tiene que ser atendida. El samaritano hizo de prójimo porque usó de misericordia. El samaritano tuvo afecto fraternal, el que no tuvieron ni el levita ni el sacerdote. Y ahora esto es algo que nosotros debemos entender. El afecto fraternal no es algo que en este mundo le debemos brindar a los que son como nosotros, a los que viven incluso la santidad como entendemos nosotros que tiene que ser vivida. El afecto fraternal es para todos, los buenos y los malos, los creyentes y los incrédulos, los justos y los injustos, para todos aquellos sobre los cuales Dios hace salir el sol, malos y buenos, para todos aquellos sobre los cuales Dios hace llover, malos y buenos, porque todas esas seres creados por Dios, criaturas de Dios, son merecedores de mi afecto fraternal. El afecto fraternal implica el respeto, el afecto fraternal implica la consideración, el afecto fraternal implica el aceptar la identidad del otro, el afecto fraternal implica no condenar, no criticar, no juzgar. El afecto fraternal significa eso, tener un afecto entrañable por otro, aunque no sea como yo.
En este mundo en el que nosotros como cristianos vivimos, nos encontramos con muchas personas desemejantes a nosotros en nuestra escala de valores. Personas que no entienden la sexualidad como nosotros, el matrimonio como nosotros, las relaciones como nosotros. Personas que entienden y perciben la vida de otra manera. Vivimos en un mundo donde se celebran matrimonios entre personas que comparten el mismo sexo. Vivimos en un mundo donde hay personas que no se casan y sin embargo viven juntas. Vivimos en un mundo donde hay personas que no tienen la misma ética de la sexualidad que nosotros, que no tienen los mismos valores de comportamiento en cuanto a las relaciones afectivas que nosotros. ¿Significa que esas personas no deben recibir nuestro afecto fraternal? ¿Significa que nosotros estamos para condenarlos? ¿Significa que nosotros estamos para juzgarlos? ¿Significaría que tener afecto fraternal por ellos es en todo caso aceptar su estilo de vida o como ellos piensan? De ninguna manera. Podemos ser diferentes, podemos ser distintos, pero hay una cosa que un cristiano nunca debe dejar de tener, y es el afecto fraternal hacia todos, hacia los que forman parte de su comunidad y a los que no son parte de su comunidad, a los que viven el marco de la fe como ellos viven y a los que viven fuera de la fe. Porque finalmente, cuando Cristo extendió sus brazos en la cruz, abrazó a toda la humanidad, a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos, a los salvos y a los perdidos, a los unos y a los otros, porque en realidad abrazó a todos, porque todos necesitamos el abrazo amoroso de Dios y el amor de Dios. Así que manifiesta afecto fraternal en tu vida hacia todos, porque eso marca la diferencia. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.